Bueno, ok, aquí tenemos la ecuación general de la ley de Coulomb. F es la fuerza que puede ser de atracción o repulsión. Las fuerzas de atracción si las cargas tienen signos contrarios, pueden verlo, de atracción, se atraen. O de repulsión si las cargas tienen el mismo signo, nótenlo. Muy bien, entonces esta fuerza puede ser de atracción o repulsión entre dos cargas. Cae la constante de proporcionalidad, este es su valor, siempre se lo van a dar. Entonces, ¿cuáles son las unidades? K es igual a 8.9876 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombios cuadrados. C es la unidad para la carga, se da en coulombios. Listo. Entonces K1 y K2 son los valores de las cargas. Repito, su unidad es el coulombio. R es la distancia que separe a las cargas. Aquí les hago una observación importante. Miren, si F y R, o sea, la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. Si R aumenta, F disminuye. Si R disminuye, F aumenta. O sea, cuanto más lejos estén las cargas, más lejos, R grande, F, la fuerza disminuye. O sea, las cargas, a medida que se separan las cargas, la fuerza disminuye. Pero si R es pequeña, o sea, si la distancia es pequeña, menos distancia, más fuerza. Repito, entonces son inversamente proporcionales, te lo hemos explicado. Y F con todo esto son directamente proporcionales. No se metan con la constante, que eso es lo mismo siempre. F es directamente proporcional a K1 y a K2. K1 y K2 son las cargas. Si aumenta una carga, aumenta la fuerza. Si aumenta otra carga, aumenta la fuerza. Si aumentan las dos cargas, pues más rápido que aumenta F. Si esto disminuye, esto disminuye. Si esto disminuye, esto disminuye. Bien, esto es para que analicen lo que son directamente proporcionales e inversamente proporcionales y lo que esto significa. Veamos un primer ejemplo. Dos cargas Q1 y Q2 que se encuentran separadas por una distancia D se atraen con una fuerza F. O sea, estamos ante la ley de Coulomb. Si se aumenta la distancia entre ellas a 3D, o sea, la distancia se triplica, la fuerza entre ellas pasa a ser, bueno, aquí están las opciones. Miren que ahora simbolizan la distancia no por R, sino por D. Eso no importa, pueden utilizar R, D, A, S. Siempre que estemos hablando de la ley de Coulomb, aquí arriba van a ver cargas, la constante, y acá la distancia que puede ser R, S, D. No es que se compliquen las cosas, sino que son simbolismos nada más, pero después que uno sepa de qué le están hablando, eso no hay complicación. Entonces la distancia, para este caso, la están representando con una D. Por lo tanto, miren que he reemplazado la R por una D, pero es lo mismo, ¿ven? La misma estructura. Ahora, ¿qué va a pasar con esta distancia D? Se va a triplicar. Miren lo que sucede cuando se triplica. O sea que en lugar de D vamos a colocar 3D, la nueva distancia. Por eso coloco Fn, o sea, una fuerza nueva. Ya no es esta fuerza, es una fuerza nueva que en lugar de D tiene una distancia 3D. Cuando el 3 se eleva al cuadrado queda 9. Cuando la D se eleva al cuadrado queda D cuadrado. Veamos. Miren, la nueva fuerza sería así. 3 al cuadrado, 9. D que se saca al cuadrado es esto. Lo que está con azul, K, Q1, Q2 sobre D cuadrado, mírenlo, K, Q1, Q2 sobre D cuadrado es F. Entonces todo esto con azul es F sobre 9, F sobre 9. ¿Sí ven? Todo lo coloqué con azul para que sea F sobre 9. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Esta. La nueva fuerza pasa a ser F sobre 9. Fíjense que la distancia se triplicó. Si la distancia aumenta, o sea, en este caso se triplicó, la fuerza disminuye. Fíjense, se redujo a la novena parte. Entonces la respuesta es la B. Aquí lo tienen. Pasemos al segundo ejemplo. Una carga Q1 y Q2. Ahora colocan las letras de las cargas con mayúsculas. Eso tampoco importa. Una carga Q1 y Q2 se encuentran a 10 metros de distancia. Otras cargas Q3 y Q4 se hallan separadas entre sí por 7 metros. Fíjense que la distancia entre Q1 y Q2 es 10 metros. Pero la distancia entre Q sub 3 y Q4, por decirlo así, es 7 metros. O sea, hay menos distancia. Pues, ¿cuál presentará mayor fuerza? Bueno, ustedes de salida pueden decir, la que se halla a menos distancia tiene más fuerza, porque fuerza y distancia son inversamente proporcionales. Veamos, mira aquí. Esta es la fórmula original.
¿Qué han hecho? Q1 y Q2 aquí. ¿Qué distancia hay? 10 metros. Pero para Q3 y Q4, ¿qué distancia hay? 7 metros. Menos distancia, más fuerza. Entonces, ¿cuál presenta más fuerza? Esta, la interacción que hay entre Q3 y Q4. Por eso la respuesta es la A. Vamos a la 3. Dos esferas igualmente cargadas se repelen mutuamente cuando están separadas a una distancia. Ahora la distancia la reemplazan por una. Repetimos, no es complicación, es lo mismo. Estamos explorando varias cosas. Entonces, en lugar de R, han colocado que A, pero es lo mismo, miren, la misma estructura. Si la distancia entre ellas se duplica, o sea que en lugar de A, vamos a colocar que 2A. Acuérdense que el ejercicio, el otro era que se triplica, ahora se duplica. Entonces, en lugar de A, vamos a colocar 2A. Mírenlo. Cuando el 2 se eleva al cuadrado, queda como 4. Cuando A se eleva al cuadrado, queda A cuadrado. Entonces, quedaría así, 4A cuadrado. Cada Q1, Q2 sobre A cuadrado es esto de azul. Es F, porque la nueva fuerza era cuando la distancia se duplicó, observen. Y nos arroja esto. Esto que está con azul es F sobre 4. También se va a reducir la fuerza. Mire, se redujo a ¿qué? A la cuarta parte. ¿Por qué? Porque si la distancia se aumenta, en este caso se duplicó, la fuerza se reduce. ¿Cuál es la respuesta? Esta que tenemos aquí. La cuarta, sean F1 F2 las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Nosotros sabemos que si las cargas tienen el mismo signo, no se atraen. ¿Sí? Si tienen signos diferentes, se atraen, ¿cierto? Las de signos diferentes, las que se atraen. Como cuando usted coloca una pila positivo con positivo, no le va a funcionar. Funciona es positivo colocado junto al negativo. Entonces, dice, las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas, es correcto afirmar que los sentidos de F1 y F2 son iguales. Los sentidos son iguales cuando las cargas tienen el mismo signo. Vamos a ver, carga con el mismo signo. ¿Los sentidos son iguales? No. ¿Los sentidos son iguales cuando las cargas tienen signos opuestos? No. Miren que son sentidos opuestos. Los sentidos de F1 y F2 son opuestos cuando las cargas tienen signos opuestos. Sí, miren, sentidos opuestos. Cuando son opuestos los sentidos de F1 y F2, son los sentidos de la fuerza. Cuando no hay fuerza, falso, siempre entre dos cargas va a haber una fuerza de atracción o repulsión. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Pues sabemos que son opuestos siempre, en este caso cuando tienen signos que opuestos, pero también podría poner cuando tienen signos iguales, siempre son opuestos. Los sentidos de las fuerzas de atracción o repulsión.